Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Todo comenzó mientras estaba en la última clase de la universidad, el último obstáculo antes de poder regresar a casa y descansar. Mi vagaba atención por todos lados menos en la clase, donde el profesor, indiferente a mi falta de interés, continuaba explicando algo sobre teorías complejas que ya habían llenado más de la mitad del cuaderno. Me estiré en el asiento y miré de reojo el reloj en la pared. Aún faltaban 10 largos minutos, que se sentían como una eterna. Para empeorar las cosas, el hambre comenzó a punzar en mi estómago. Recordé que aún me quedaba un pequeño bocadillo en la mochila. Con movimientos y cuidadosos, deslicé mi mano hasta alcanzar el envoltorio sin hacer el más mínimo ruido. Saqué el bocado y empecé a comer en silencio, masticando con cautela para no atraer la atención del profesor ni de mis compañeros. Apenas terminé el primer mordisco, escuché un zumbido. Levanté la mirada y ahí estaba, una mosca verde, enorme y brillante, que había entrado por la ventana abierta. Este no era un insecto cualquiera, su cuerpo relucía en tonos metálicos de verde y azul, y sus alas emitían un zumbido que parecía llenar todo el salón. Su vuelo era errático, giraba en círculos por la clase, pero pronto detectó el aroma de la comida. Observé cómo se acercaba, cada vez más decidida, y noté las miradas de algunos compañeros que se percataban de su presencia. Con su agudo sentido del olfato, la mosca me eligió a mí como su objetivo y comenzó a dar vueltas en torno a mi cabeza. Intenté espantarla discretamente con una mano, pero no sirvió de nada. El insecto parecía decidido, como si la última misión de su vida fuera de arrebatarme ese bocadillo. Cada vez que intentaba dar un mordisco, la mosca se lanzaba sobre mí con renovado vigor, zumbando a unos centímetros de mi cara. Empecé a inquietarme. A pesar de mi intento por mantenerme en silencio, un par de risitas ahogadas se escucharon detrás de mí. Mis compañeros parecían disfrutar el espectáculo, mientras yo intentaba esquivar la mosca y al mismo tiempo mantener la dignidad. El profesor, absorto en su clase, no notó nada, pero para mí, esos minutos se transformaron en un juego de estrategia y paciencia, en el que el premio era simplemente poder acabar mi comida en paz. Detrás de mí se sentaba Hugo, el chico más silencioso de la clase. Era de esos que nunca hablaban con nadie y parecían envolverse en su propio mundo. Rara vez levantaba la vista de su cuaderno, y, en contadas ocasiones, lo había visto susurrar alguna palabra al profesor. Sin embargo, justo en ese momento, rompió su silenciosa rutina. Con una voz baja y calmada, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, dijo: «Aquí huele a comida, y las moscas se están metiendo al salón». Mi estómago se revolvió, y sentí las miradas curiosas de algunos compañeros en mi dirección. Intenté reaccionar rápidamente y guardé mi comida en la mochila con la mayor discreción posible, pero fue tarde, el profesor ya me había visto. Con una expresión de desaprobación, me llamó la atención de inmediato, y, como era de esperarse, el salón se estalló en risas y comentarios. Un par de amigos soltaron chistes sobre mi emergencia alimentaria, y otros se burlaban en susurros sobre mi incapacidad de aguantar el hambre. Le lanzó una mirada a Hugo, frustrado. Me esperaba que él también se estuviera riendo, pero él no estaba disfrutando el momento.
Al notar mi mirada, simplemente bajó la cabeza y volvió a su ensimismado silencio, como si nada de lo ocurrido hubiera tenido que ver con él. Aún así, el ojo seguía creciendo en mi interior. Mientras el profesor retomaba la clase y la atención se dispersaba, la maldita mosca seguía rondándome. Me había cansado de su insistencia, de los zumbidos, de las burlas, de todo. Decidí que ya era suficiente. Observé con detenimiento, esperando que la mosca se posara en un lugar lo suficientemente estable. Cuando finalmente se detuvo en la esquina de mi pupitre, me lancé sin dudarlo. Con un golpe seco, aplasté la mosca usando mi libro de texto. El zumbido cesó de inmediato, y el salón se llenó de un pequeño, pero victorioso, silencio. La clase continuó y, al cabo de unos minutos, Hugo levantó la mano, pidió permiso para salir al baño y salió del salón en silencio, sin hacer ruido. Al verlo desaparecer por la puerta, me invadió de nuevo esa mezcla de enojo y picardía, así que, sin pensarlo demasiado, me incliné sobre su mochila. Miré hacia ambos lados, y cuando estuve seguro de que nadie me observaba, saqué la mosca muerta de debajo de mi cuaderno y la dejé caer en el bolsillo exterior de su mochila. Un cosquilleo de nervios y emoción me recorrió mientras me sentaba de nuevo. Imaginaba la escena, él, abriendo la mochila al llegar a casa y encontrando al intruso inesperado, preguntándose cómo había llegado allí. Pero, a medida que los minutos avanzaban y la clase se acercaba al final, empecé a sentirme inquieto. Me pregunté si me había pasado de la raya o si, en realidad, Hugo nunca había tenido la intención de hacerme quedar mal. Justo en ese instante, Hugo regresó, se sentó sin levantar la vista, y el profesor continuó con su explicación. Parecía que el tiempo se movía lentamente, cada segundo alargándose hasta que, por fin, sonó el timbre que indicaba el final de la clase. Todos comenzamos a recoger nuestras cosas, y yo me apresuré en guardarlo todo, esperando ver si Hugo descubriría mi broma antes de salir. Sin embargo, él reconoció sus cosas con la misma calma de siempre, sin revisar sus bolsillos, y salió del salón sin percatarse de nada. Lo vi marcharse, todavía sin sospechar nada, y por un instante me sentí satisfecho, aunque al mismo tiempo comenzaba a cuestionarme si esa pequeña venganza había valido la pena. Al día siguiente, entré al salón con una mezcla de expectativa y nervios, anticipando alguna reacción de Hugo. Pero cuando llegó, simplemente tomó asiento en silencio, como de costumbre. No mencionó nada y tampoco mostró ninguna señal de haber descubierto la mosca. Parecía que mi venganza se había disuelto en el aire, como si aquella mosca hubiera desaparecido en la nada. Al final de la clase, mientras guardábamos nuestras cosas, me armé de valor y me acerqué a él, intentando mantener una expresión neutral. Oye, sobre lo de ayer, cuando dijiste lo de la comida, empecé, intentando sonar casual. Hugo levantó la vista, sorprendido, y me miró directamente a los ojos por primera vez. Asintió con una ligera sonrisa, algo tímida, y luego, en un tono calmado, dijo: Lo siento si te metí en problemas. Solo lo mencioné sin pensar. No quería delatarte. Su sinceridad me desarmó, y sentí un nudo en la garganta al recordar mi pequeña venganza. Mientras él se daba la vuelta para irse, me quedé ahí, preguntándome si algún día tendría la valentía de confesarle lo que había hecho. Terminó la clase, recogiendo mis cosas estaba esperando a que el chico se diera cuenta la pequeña broma que le había hecho. Cuando guardó su último libro cerró su mochila, al parecer no se había dado cuenta de la mala jugada que le había hecho. Me llegó una pequeña frustración, pero decidí olvidar eso e irme a casa. Estaba muy cansado y aún tenía hambre. Llegué a casa, mi madre me preguntó cómo había estado el día, le platiqué todo,
incluso el pequeño accidente con el profesor. También le pregunté sobre ese tipo de insectos, ella solo me dijo sorprendida que era muy raro que esos aparecieran, y que a veces solo se les puede encontrar en los panteones o en cosas en descomposición. Entonces se me hizo raro el porqué de aquella mosca dentro del salón, pero dejé de pensar en eso y continué con mi tarde. Al otro día llegué a la escuela, me senté en mi lugar, a los pocos minutos el chico entró, me miro y agacho la cabeza de nuevo, creo que aún se sentía un poco mal por haberme acusado el día anterior. Cuando él se sentó, volteé a verlo, pregunté el por qué no hablaba con nadie, él me dijo que era muy tímido y sentía que a nadie le agradaba, yo le dije que intentara acercarse con alguien, le mencioné a varios amigos con los que podría conectar muy bien, el chico me miró y me agradeció por los consejos. El profesor entró al salón, después de dar los buenos días, me preguntó en voz alta, si el día de hoy sí venía a poner atención a la clase o solo a comer. Todos comenzaron a reír, volví a voltear a ver al chico, y él solo bajó la cabeza y entre susurros se disculpó. Esta vez calmado le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. El hombre frunció el ceño. Después de decirle eso, le mencioné que no debía tener inconveniente, pues le confesé que yo le había metido una mosca muerta en su mochila. La sonrisa de Hugo desapareció, puso una cara seria, me sorprendió su reacción, creí que se lo tomaría como una simple broma. La incomodidad del momento hizo que regresara la mira hacia el profesor y traté de no voltear en todo el día hacia el sujeto. Al final del día, mientras guardaba mis libros, le pregunté al chico si se había molestado por la confesión que le había hecho. Él me miró, me dijo que estaba bien, no había ningún problema, me dio una palmada en la espalda y se fue. Al siguiente día me desperté tarde, me había desvelado una noche antes y había dormido poco, creí que aún era temprano, el sol no se notaba en su totalidad, me di cuenta de que era debido a que la mañana estaba nublada. Rápidamente me arreglé, desayuné y me fui a la escuela. Aquel pequeño incidente del día anterior hizo que llegara un poco tarde a clase. Al entrar al salón, me alivié al ver que el profesor aún no había llegado, y tomé aire para calmarme. Al recorrer el pasillo hasta mi asiento, noté que el lugar de Hugo estaba vacío, aunque su mochila descansaba sobre el escritorio. Mientras me acomodaba, un extraño olor comenzó a invadir el salón, flotando en el aire como un rastro persistente que se mezclaba con el fresco aroma de la lluvia que caía afuera. No era un olor común, tenía una nota ácida, como algo en proceso de revisión. Por curiosidad, me asomé por la ventana, buscando alguna fuente, pero no encontré nada extraño en el patio. Al girarme de nuevo hacia mi asiento, vi a Hugo regresar al salón, caminando con pasos tranquilos y una expresión nueva en su rostro. Cuando pasó junto a mí, me dirigió una sonrisa sincera y amigable. Gracias por el consejo, me dijo con voz segura. Ya tengo un amigo. Me quedé sorprendido. La timidez y el silencio que usualmente lo rodeaban parecían haberse desvanecido, como si algo en él hubiera cambiado. Lo observé mientras se dirigía a su asiento y se unía a una pequeña conversación con algunos compañeros. Sentí una satisfacción inesperada, como si, de algún modo, hubiera tenido que ver con esa transformación. La clase comenzó en pocos minutos y todos guardamos silencio al ver al profesor entrar y comenzar su explicación, mientras afuera la lluvia arreciaba. Las gotas golpeaban las ventanas del salón y el cielo nublado se iluminaba ocasionalmente con el destello de un relámpago, que proyectaba sombras fugaces sobre el aula. La mayoría de los estudiantes estaban concentrados en la clase, pero en un momento, miré hacia la ventana para observar la intensidad de la tormenta y noté que Hugo también estaba mirando hacia afuera. Él no solo observaba la lluvia, tenía la mirada fija y profunda, como si estuviera siguiendo el trayecto de cada gota que resbalaba por el cristal. Su expresión era serena, pero había algo en ella,
un aire de nostalgia o melancolía que me parecía inusual. Parecía que, aunque estaba rodeada de nuevas amistades, su mente estaba en otro lugar, muy lejos de aquel salón. Un trueno retumbó en la distancia, y varios compañeros voltearon inquietos hacia la ventana. Yo también volví a enfocar mi atención en el profesor, pero no pude evitar que una ligera curiosidad se quedara en mi mente. Había algo en la manera en que Hugo observaba la tormenta que me intrigaba, como si esos momentos de silencio y reflexión fueran una parte esencial del que. Se dio cuenta que lo estaba viendo, me miro por un segundo y regreso su mirada hacia la lluvia, no hice caso y regresé la mirada a mis libros, acabo la clase, el sujeto se despidió de mí y fue de los primeros en salir, se me hizo algo muy extraño porque nunca se despedía, decidí no hacer caso y regresar a casa. Afortunadamente, la lluvia había parado, antes de salir del salón, el profesor pidió hablar conmigo, creí que me iba a llamar la atención por ser de sus alumnos que menos prestaba atención o por el incidente de hace unos días, pero no fue así, me reconoció el haber motivado a Hugo a acercarse a sus demás compañeros, me dijo que él una vez había intentado hablar con él, pero había interpretado su mirada como si no quisiera hablar con absolutamente nadie. Me confesó que casi nadie sabía nada de él, ni dónde vivía, sus datos personales, ni siquiera conocía a sus padres, solamente sabía del gran miedo que le tenía a las moscas debido a una mala experiencia. Ahí fue cuando entendí por qué el día que le había confesado lo que le había hecho, se quedó tan serio y callado. En ese momento me sentí mal y con mucha culpa, tomé mis cosas y rápidamente traté de alcanzar al chico. Estuve preguntando a todos si no lo habían visto, muchos me decían que no, y otros me decían por dónde habían visto que se había ido. Seguí las indicaciones que me habían dado, me apresuré lo más que pude, en la calle lo buscaba entre la gente, no lo encontraba, a lo lejos, vi una multitud de personas reunidas, corrí para ver si entre esa multitud estaba él, no fue así, me encontré con una desagradable sorpresa. Toda la gente estaba consternada, muchos murmullos y palabras de negación, vi una escena desgarradora, miré hacia abajo y era el chico, al parecer había tenido un accidente, había sido golpeado, no supe, solo lo vi ensangrentado y con los ojos cerrados, una imagen que no pude sacar de mi cabeza. A lo lejos se escuchaba una ambulancia acercarse, toda la gente se dispersó y la calle poco a poco quedaba solitaria. Los paramédicos llegaron, desafortunadamente llegaron tarde, pude ver cómo pusieron una sábana blanca sobre su cuerpo, miré a mi alrededor buscando una explicación de lo sucedido, pero no encontraba nada razonable, seguía observando y al mismo tiempo mirando el cuerpo de Hugo, de repente el mismo olor extraño que había percibido en clase regresó a mi olfato, se me hizo muy extraño volver a percibir eso. Me acerqué a donde estaba el cuerpo del chico, la impactante imagen me hizo que me quedara viendo fijamente hacia él. Reaccioné y unos metros adelante pude ver su mochila tirada con todos sus libros y materiales, me acerqué a ella a recogerla, cuando me agaché, vaya sorpresa que me lleve, aquella mosca que hace unos pocos días supuestamente había aplastado y echado en su mochila en forma de broma salió de ella volando, como si nada le hubiera pasado. Me sorprendí y solo vi cómo aquella mosca comenzó a volar sobre el cuerpo de Hugo. La policía y los médicos forenses arribaron a la escena y me pidieron que marcara una distancia para que ellos pudieran hacer su trabajo, me preguntaron si sabía algo de lo sucedido, obviamente yo no había visto absolutamente nada, así que decidí regresar a casa. Cuando llegué mi madre preocupada me abrazó, me preguntó si estaba bien. Se había enterado de lo sucedido cerca de la escuela, tenía mucho pendiente ya que sus nervios hicieron que pensara que había sido yo la víctima de aquel suceso. Con una voz fría y una piel pálida, le conté lo que había pasado y cómo de alguna manera yo había estado involucrado en aquel hecho. Mi madre se asustó aún más, me preparó uno de sus remedios caseros para el susto y supuestamente para las malas vibras. Después de tomarme esos remedios, un cansancio invadió mi cuerpo,
me dispuse a bañarme para después dormir un poco. Al terminar de bañarme la noche había caído, cansado me acosté dispuesto a dormir, inmediatamente que cerré los ojos, se me vino a la mente la imagen del chico y como probablemente había sufrido, no podía sacar esa imagen de mi cabeza, el cansancio me ganó y quedé dormido, no sé si haya sido a que estuve presente durante el fallecimiento del chico, el momento lo volví a vivir pero en mi sueño yo estaba parado frente al chico en el mismo lugar donde había muerto, raramente el chico. En el sueño me estaba hablando, de repente me decía: allá vienes. Al momento de que yo volteaba mi cabeza y miraba hacia donde él señalaba solo escuchaba un quejido, al regresar la mirada, podía ver lo que en la vida real había encontrado, su cuerpo ensangrentado. Rápidamente desperté, era de madrugada, me encontraba completamente sudado, fui al cuarto de mi madre a platicarle mi sueño, ella adormilada me dijo que era normal debido a que aún estaba reciente lo sucedido y yo había estado muy cerca de esa escena, regresé a mi habitación y traté de dormir, sin embargo, no pude, dormía 5 minutos y la imagen regresaba a mi mente, así me mantuve casi toda la noche, hasta que amaneció. Me levanté, mi madre entró a la habitación a preguntar si me encontraba bien y con ganas para asistir a la escuela, le dije que sí, además de que sentía la responsabilidad de alguna manera de comentar al profesor y al grupo sobre lo sucedido el día anterior, aunque probablemente ya sabrían. Llegué a la escuela, entré al salón, todo parecía normal, al parecer los compañeros no se habrían enterado de lo ocurrido, incluso su único amigo que había hecho tampoco notó su ausencia ni nada. El profesor entró, un poco callado, pero aún así dando los buenos días, antes de empezar la clase, dio un par de minutos y mencionó que iba a salir unos momentos, antes de llegar a la puerta me nombró y pidió que lo acompañara, en el pasillo, pude ver que sus ojos, se veían cansados y un poco llorosos, me pregunto si sabía por qué la ausencia del chico. El sentimiento me ganó y al momento de afirmar su pregunta, una lágrima salió de mí, el profesor me tomó del hombro, dijo que iba a investigar dónde sería el funeral, y de ser posible asistiríamos a él, también me pidió que fuera muy discreto dentro del salón y no comentara mucho sobre lo sucedido, regresé a mi lugar, vi el asiento vacío del chico, pero al momento de sentarme, pude sentir su presencia, como si estuviera aún detrás de mí, traté de tranquilizarme y recordé lo que me había dicho mi madre, que se debía a que el suceso aún estaba reciente. Acabaron las clases, me despedí del profesor y le recordé en avisarme si sabía de algo de lo ya antes platicado, cuando salí sentí las miradas de todos, como si yo fuera culpable de algo, como si estuvieran hablando de mí, se me hizo muy raro, continué mi camino hacia la salida. Camino a casa, vi como la calle donde todo había pasado permanecía cerrada, casi llegando al lugar de los hechos ese olor llegó, decidí preguntar a un transeúnte si también sentía ese olor, la persona respondió que no. Me acerqué un poco más, comencé a sentir mucha tensión, un policía que estaba en guardia no me dejó acercarme más y me pidió que me fuera. Entré a casa, todo estaba normal, pero sentía un ambiente raro, mi madre entró, me abrazo y pregunto cómo había estado el día, platicamos un rato, comimos y fui a mi cuarto, cansado, me recosté un poco en cama, y quedé dormido, de nuevo tuve un sueño de suceso, esta vez un poco diferente ya que yo estaba dentro del salón, el profesor entraba corriendo y me pedía que corriera a evitar lo que iba a suceder, rápidamente yo salía, corría por el pasillo y las calles. Al fondo veía a Hugo caminar, le gritaba para que se detuviera, él volteó, cuando volteó sonrió, como la vez que puso una sonrisa cuando platiqué con él, me saludó sonriente, fuera del sueño, sentía algo que me molestaba, trataba de abrir los ojos pero permanecer en el sueño, el chico seguía saludándome, yo cada vez abría los ojos un poco más, hasta que dejó de saludarme y me señaló algo con una cara de susto, inmediatamente desperté del sueño, me levanté rápidamente para ver qué era eso que tanto me molestaba, miré hacia la
ventana de mi cuarto, las cortinas moviéndose, no había nada, únicamente pude escuchar el sonido de una mosca salir de mi cuarto. Angustiado y acelerado por el sueño que había tenido, me volví a acostar, otra noche que no pude dormir. Al siguiente día, mi madre me preguntó si me sentía bien, ya que noto el tamaño de mis ojeras y mi cara de cansancio. Yo dije que me sentía bien, pero me sentía muy raro y angustiado por las cosas que había soñado. Al entrar al salón, lo primero que hice fue hablar con el profesor, y platicarle sobre los sueños que últimamente había tenido. Sorprendido me dijo que por una parte era normal, pero que cierta parte le parecía un tanto extraña. Me recomendó ir con la psicóloga para platicar sobre lo sucedido, ya que él me veía mal, tanto físicamente como mentalmente, me veía muy cansado. Acepté, entré al salón por mis cosas. Cuando me dirigía hacia mi lugar miré dónde estaba mi compañero antes de morir. Cuando lo vi, pude verlo a él sentado ahí con la cabeza agachada. Probablemente hayan alucinaciones, pero fue tan real. Quedé parado viéndolo fijamente, como si nunca se hubiera ido. Además de verlo a él, pude ver una mosca volando a su alrededor. Quedé muy impactado. Sentí como el profesor me sacudió y me preguntó si me encontraba bien. Cuando reaccioné, me dijo que fuera a casa. Estaba muy pálido y sudado. Como pude llegué a casa. Mi madre sorprendida preguntó por qué ya estaba en casa. No respondí. Solamente le dije que me sentía cansado y quería dormir. Me acosté, quedé mirando hacia el techo, pensando en aquel día del suceso. Quería saber qué había sucedido ese día realmente. De repente, una pesadez invadió todo mi cuerpo. Por fuera de la casa comenzó a hacer mucho aire, pero yo sentía demasiado calor y cansancio. Mis ojos cada vez se cerraban, no quería dormir. Sabía que tendría el mismo sueño de los días pasados, pero ese cansancio logró tumbarme. Quedé dormido. Para mi mala suerte volví a tener ese sueño, pero esta vez fue el peor de todos. Yo estaba completamente solo en mi cuarto. Salí de la habitación. La casa tenía un aspecto tétrico, de haber sido descuidada por mucho tiempo. Al salir de la casa, las calles estaban solas, el cielo tenía un aspecto entre azul y verde con un poco de lluvia. Estaba completamente repleto de nubes. Continué caminando, de la nada llegué a la escuela, entré al salón. Al igual que mi casa, el salón se encontraba solo, ni un alma. Únicamente pude ver al chico, sentado, viendo hacia la ventana. Cuando me acerqué a él pude tocarle el hombro. Él volteó la mirada hacia mí. No miré al chico que siempre estaba ahí. En vez de eso, vi su rostro como la última vez que pude verlo, ensangrentado. Lo solté, desperté, me levanté de mi cama como pude. Sin embargo, la pesadez me volvió a vencer y caí nuevamente en un sueño profundo. Esta vez en el sueño, estaba en un coche. Adelante en el asiento del piloto se encontraba su madre conduciendo y un niño del lado del copiloto. Al lado mío, estaba el chico con la cabeza hacia abajo. Desconocía la situación, jamás en mi vida había visto a esas dos personas de adelante. Miré hacia la carretera, tenía el mismo aspecto que el primer sueño, nublado, con un cielo azul y verde, la carretera completamente sola. Regresé la mirada hacia las personas de adelante. El niño de enfrente comenzó a sacudir una de sus manos. La señora, que parecía su madre, soltó una de sus manos del volante y detuvo la mano del pequeño. Miré fijamente y el niño estaba espantando una mosca. Pude ver cómo la señora, que al parecer era su madre, soltó ambas manos del volante y agarró las de su hijo. Cuando sucedió eso, el chico subió la mirada. Me gritó que hiciera algo. Volteé a verlo y su rostro era el mismo, el todo ensangrentado. Cuando regresé la mirada pude ver un auto venirse enfrente de nosotros. Al momento de impactarnos con el otro auto volví a despertar. Cuando desperté me encontraba en total oscuridad dentro de mi cuarto. No había ningún ruido, todo en total silencio. Busqué a mi madre, no estaba en la casa. Salí de la casa. El olor peculiar regresó. Cada paso que daba el olor aumentaba. Decidí seguir el rastro de ese olor. El olor me llevó hacia donde había ocurrido la muerte de Hugo.
A lo lejos pude ver como un hombre forcejeaba con una persona joven. Cada vez que me acercaba podía ver de quién se trataba. Era el chico, estaba siendo atacado por un hombre, que rápidamente llegué a la conclusión de que era su padre. Corrí automáticamente hacia él. Cada vez veía que la situación empeoraba. El hombre comenzó a golpear al chico en la cara, para después aventarlo hacia la carretera. Al momento de que aventaron al chico, un coche lo arrolló. Vi como el hombre quedó tirado justo como lo había encontrado la última vez que lo vi. Rápidamente me acerqué hacia él. Esta vez pude voltear su cuerpo. Me encontré con la misma mirada sangrienta. Pero esta vez su cuerpo comenzó a llenarse de moscas. Todo su cuerpo fue invadido por ellas. Lo solté y me hice hacia atrás guardando mi distancia. Las ambulancias comenzaron a sonar. Todo mi cuerpo se sintió pesado y nervioso. Sentí como las moscas volaron hacia mí. Comencé a mirar a todos lados. No había absolutamente nada. Solamente el cuerpo del chico y yo. Cada vez la cantidad de moscas aumentaban. Comencé a gritar y a pedir ayuda de una manera desesperada. Sentí como alguien me tomó de los brazos tratando de controlarme. Seguía pataleando y gritando, hasta que pude reaccionar totalmente. Me di cuenta en dónde estaba, vi a mucha gente a mi alrededor. Al parecer todo lo que había pasado los últimos días había sido una terrible pesadilla mientras permanecía despierto. Un gran número de personas me preguntaron si me encontraba bien. A lo lejos pude ver el cuerpo del chico que acababa de morir, así que ante tal suceso, finalmente pude comprenderlo todo. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.